Parte 1. El secreto de la medianoche. El silencio de Toledo estaba roto solo por el eco lejano de unas campanas que marcaban la medianoche. Lucía, medio dormida en la cocina, levantó la vista cuando un estruendo metálico la hizo saltar de la silla. Fue un sonido seco, brutal, como si el cristal se quebrara en 1000 pedazos. Durante unos segundos no supo si lo había soñado, pero el corazón desbocado le decía lo contrario. Corrió hacia el patio interior. El aire frío le cortaba la piel y la piedra húmeda bajo sus pies descalzos parecía más viva que nunca. Entonces lo vio. La puerta lateral estaba entreabierta y una sombra acababa de deslizarse hacia la calle. Un desconocido. Ni un grito, ni una palabra. Solo el rastro invisible de alguien que no debía estar allí. Lucía se quedó paralizada, como si el mundo hubiera detenido su marcha. El miedo tenía un peso físico, aplastante. Pero al girarse, su mirada tropezó con algo inesperado. En el rincón, encogido sobre sí mismo, había un perro. Flaco, de pelaje enmarañado, con los ojos tan oscuros y cansados que parecían haber visto demasiadas derrotas. No ladraba ni huía, simplemente la observaba, temblando. «¿Qué haces aquí?», susurró Lucía, apenas consciente de su propia voz. Se agachó instintivamente. El animal retrocedió un poco, pero no escapó. Ella extendió la mano, y por primera vez en semanas sintió que alguien, aunque fuera un desconocido de 4 patas, reconocía su presencia. Lo envolvió en sus brazos, notando el temblor que recorría aquel cuerpo. Cuando volvió a entrar en casa, aún con el perro contra el pecho, encontró a Javier esperándola en el comedor. Sus ojos se cruzaron en un silencio denso, cargado de lo que nunca se decían. Sin pensar, buscando una respuesta imposible, Lucía lo besó. Fue un beso breve, extraño, pero lo bastante intenso para que ella misma entendiera algo que había temido admitir. La grieta entre ambos era más grande de lo que imaginaba. El perro, tumbado en la alfombra, respiraba agitado, y mientras Lucía acariciaba su lomo, una sola pregunta martillaba en su cabeza. ¿Quién había abierto la puerta aquella noche? Parte 2. El eco del silencio. La rutina volvió, pero nada era igual. El perro Lucía decidió llamarlo Simón parecía ocupar cada rincón de la casa. Ella hablaba con él en voz baja, como si al confesarle sus pensamientos encontrara un respiro. A veces lo miraba dormir y se sorprendía imaginando que comprendía lo que pasaba entre esas paredes. Javier lo notaba todo. No soportaba la manera en que Lucía acariciaba al animal con ternura, ni cómo le dirigía palabras que nunca le decía a él. Una noche, mientras cenaban en silencio, rompió la calma. «Hablas más con ese perro que conmigo». Lucía levantó la vista. El ruido de los cubiertos en la mesa era más fuerte que su propia voz. No respondió. Era como si las palabras hubieran perdido sentido. El barrio también estaba en constante ruido. Obras interminables en la calle llenaban los días de martillazos y motores. Aquella estridencia no era solo externa. Parecía un espejo exacto de la grieta creciente entre ella y Javier. Una tarde, mientras paseaba a Simón, la correa se le escapó de las manos. El perro corrió por las estrechas callejuelas hasta detenerse frente a un hombre sentado en un banco de piedra. Leía un libro con calma, ajeno al bullicio. Simón se quedó inmóvil a su lado, como si lo conociera de siempre. Lucía llegó jadeando. El hombre levantó la vista y dijo con serenidad: «Tiene usted la mirada de alguien que olvidó cómo reír». Aquella frase la atravesó. No sabía quién era ese desconocido, pero sintió que había visto en ella algo que nadie más se había atrevido a señalar. Regresó a casa esa noche con la mente atrapada en aquellas palabras. Javier intentó iniciar una conversación trivial sobre cuentas y facturas, pero ella solo asentía, perdida. Simón la observaba desde un rincón, y en el aire quedó flotando una certeza incómoda. Algo nuevo había empezado,
aunque ninguno de los dos se atreviera a decirlo en voz alta. Parte 3. La chispa inesperada. Lucía comenzó a encontrarse con aquel hombre Andrés casi por casualidad. O al menos eso quería creer. Siempre estaba en la misma plaza, con un libro en las manos y una paciencia infinita. Simón corría hacia él con entusiasmo, como si lo hubiera adoptado también. Al principio, Lucía se limitaba a intercambiar palabras cortas, pero poco a poco las conversaciones se hicieron más largas, más hondas. Andrés no preguntaba cosas superficiales. ¿Qué es peor? ¿Perder lo que tienes o nunca haberlo encontrado?, le dijo un atardecer, mientras el sol teñía de oro los tejados. Lucía sintió que su respiración se detenía. Esa pregunta la perseguiría mucho más allá de aquel instante. En esos encuentros no había gestos grandilocuentes, pero sí una energía diferente. Andrés la escuchaba con una atención que Javier había perdido hacía tiempo. Lucía no necesitaba esforzarse por fingir nada. Podía hablar de miedos, de recuerdos, de su sensación de estar viviendo en pausa. Un día, mientras Simón perseguía palomas junto al río, ocurrió lo inesperado. Lucía levantó la vista y encontró la mirada fija de Andrés. No hubo palabras, solo un instante suspendido en el aire y un beso que nació como un secreto compartido. Breve, silencioso, pero tan fuerte que el mundo alrededor dejó de existir por un segundo. De regreso a casa, el aire parecía más denso. Javier la esperaba en la sala, sentado en penumbra. No encendió la luz ni hizo preguntas. Solo dijo, con voz casi apagada, ¿dónde estabas? Lucía tragó saliva. No tenía respuesta. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier explicación. Simón se tumbó a sus pies, moviendo la cola despacio, como si también percibiera la tensión. Aquella noche, Lucía comprendió que había cruzado un límite invisible. Y lo peor era que ni siquiera se arrepentía. Parte 4. La grieta en la pared. El amanecer en Toledo siempre tenía algo solemne. Campanas lejanas, calles todavía húmedas, un silencio pesado que parecía esconder secretos. Aquella mañana, Lucía despertó antes que Javier. Lo observó de espaldas, hundido en un sueño inquieto. Sintió un vacío extraño, como si compartieran techo pero no destino. En el desayuno, la tensión estalló sin previo aviso. Lucía, últimamente estás en otro sitio, dijo Javier, sin levantar la mirada del café. Ella se quedó inmóvil, con la taza entre las manos. No es eso, respondió. Solo estoy cansada. Pero ambos sabían que no era cierto. El tono de Javier no era de reproche, sino de sospecha contenida. Simón, tumbado bajo la mesa, olfateaba el aire como si también percibiera la fragilidad de aquel momento. Lucía salió de casa con el perro. La ciudad estaba despierta, turistas en las calles, guitarras que sonaban en alguna esquina, voces mezcladas con el eco de los adoquines. Allí, en medio de esa vida ajena, se encontró con Andrés. Fue un encuentro breve, casi accidental. Él sonrió, ella respondió con una sonrisa nerviosa, y de pronto estaban caminando juntos. Hablaban de libros, de viajes que nunca hicieron, de sueños guardados en cajones. Entre risas tímidas y silencios cargados, Lucía sintió que aquel espacio con Andrés tenía algo que su casa había perdido. Ligereza. Pero esa ligereza era también un peso enorme, porque cada paso junto a él era un recordatorio de lo prohibido. Cuando se despidieron, Andrés la miró con una seriedad inesperada. No te mientas demasiado tiempo, Lucía. Aquella frase la persiguió todo el camino de vuelta. Al abrir la puerta de casa, encontró a Javier esperándola en el pasillo. No preguntó nada, solo la observó con una mezcla de duda y resignación. Ese silencio dolía más que cualquier reproche. Esa noche, mientras la casa crujía en su quietud, Lucía comprendió que no podía sostener esa doble vida indefinidamente, y sin embargo, no tenía la fuerza para detenerse.
Parte 5. El peso del aire. Los días siguientes fueron un torbellino. Lucía evitaba mirar a Javier demasiado tiempo, porque sabía que en sus ojos estaba la sospecha. Él no decía nada, pero su silencio era un espejo constante. Las comidas juntos eran más frías que el mármol de la mesa. Una tarde, Javier habló por fin. ¿Por qué me siento como un extraño en mi propia casa?, preguntó sin elevar la voz. Lucía apretó los labios, incapaz de responder. Ese mismo día, buscando aire, salió con Simón y volvió a encontrarse con Andrés en la plaza. Ya no era coincidencia. Lo buscaba sin admitirlo. Esta vez no hablaron de libros ni de viajes, sino de lo que pesa en el alma. ¿Nunca has sentido que vives en una casa que ya no es tuya?, preguntó Lucía casi en un susurro. Andrés la miró en silencio. Ese silencio no era incómodo, era refugio. Mientras caminaban junto al río, el sol descendía entre los puentes y el reflejo dorado los envolvía. Andrés le tomó la mano un instante, sin palabras. Ese gesto breve, casi invisible, la estremeció más que cualquier discurso. Era como si alguien le recordara que aún estaba viva. Pero al volver a casa, la realidad cayó con todo su peso. Javier la esperaba con la chaqueta puesta, las llaves en la mano. «¿Y notado cómo te pierdes cada vez que sales?», dijo, mirándola fijo. «No sé qué buscas, Lucía, pero aquí ya no lo encuentras». Ella quiso decir algo, pero las palabras no llegaron. El silencio volvió a llenarlo todo, esta vez como un muro imposible de escalar. Simón se tumbó entre ambos, inquieto, como si entendiera que la casa ya no era un hogar, sino un campo de tensiones. Lucía acarició su lomo con una mezcla de miedo y alivio. Miedo por lo que se acercaba, alivio porque al menos alguien estaba a su lado. Esa noche, al cerrar los ojos, supo que la historia se dirigía hacia un lugar sin retorno. Parte 6. El último reflejo. La ciudad despertaba envuelta en una neblina suave. Lucía salió temprano con Simón, buscando en el aire fresco una claridad que dentro de casa ya no existía. Caminó sin rumbo hasta llegar al puente de San Martín. El río corría abajo con fuerza, como si arrastrara todo lo que nadie se atrevía a decir. Allí estaba Andrés, apoyado en la baranda, como si la hubiera estado esperando. No se saludaron con palabras, bastó la mirada. Por un instante, Lucía sintió que todo podía comenzar de nuevo, que el mundo podía ser sencillo otra vez. Pero entonces recordó la casa, los silencios de Javier, los desayunos vacíos. Entendió que ningún lugar la salvaría si no aprendía a enfrentarse a sí misma. Andrés pareció leerle el pensamiento y dijo con calma: «A veces no se trata de elegir entre personas, sino de no seguir huyendo». Lucía bajó la mirada. En ese momento, Simón tiró de la correa, como si quisiera arrancarla de sus dudas. Ella rió, una risa breve pero auténtica, la primera en mucho tiempo. Andrés sonrió también, y ese gesto fue suficiente para entender que, aunque lo que habían compartido quedaría en secreto, no sería en vano. Volvió a casa con paso lento. Javier estaba en la ventana, observando la calle. Cuando la vio entrar, no dijo nada. Solo apartó la mirada hacia el interior de la habitación. Fue un silencio distinto, no de sospecha, sino de rendición. Lucía acarició a Simón y dejó escapar un suspiro. No sabía qué pasaría mañana, ni con Javier, ni con Andrés, ni consigo misma, pero algo había cambiado. Ya no era la misma que callaba entre paredes frías. El río seguía corriendo, la ciudad seguía su curso, y en medio de todo, ella había descubierto que lo inesperado no siempre destruye, a veces despierta.